Las tecnologías de engaño e interrupción son estrategias innovadoras en ciberseguridad diseñadas para detectar, desviar y neutralizar las amenazas cibernéticas. Las tecnologías de engaño implican la creación de señuelos o trampas que imitan activos digitales legítimos, como servidores, aplicaciones y datos. Estos señuelos están diseñados para alejar a los atacantes de los activos reales. Cuando los atacantes interactúan con estos señuelos, sus actividades se monitorean y registran, lo que proporciona información valiosa sobre sus métodos e intenciones. Las tecnologías de interrupción tienen como objetivo interrumpir e impedir las actividades de los atacantes, lo que les dificulta alcanzar sus objetivos. Esto puede implicar técnicas como inyectar datos falsos, crear anomalías en la red o implementar respuestas automáticas a las amenazas detectadas. En base a lo anterior, se puede decir que estas tecnologías son importantes porque ayudan en la detección temprana de actores maliciosos antes de que accedan a los activos reales. Permiten la reducción de riesgos. Al confundir o retrasar a los atacantes, las organizaciones pueden evaluar las amenazas y responder con prontitud. Sirven para recopilar información de inteligencia porque ayudan a comprender las tácticas y técnicas que usa el atacante. Cuando se habla de tecnologías de engaño o interrupción, se habla de honeypots, honeyNets, honeyfiles y honey tokens. El uso de términos como honeypot y honeynet en ciberseguridad hace referencia a la miel, porque se inspiran en la idea de una trampa activa que atrae a los atacantes, tal como la miel atrae a los osos o a los insectos. Un honeypot es un sistema señuelo diseñado para atraer a los posibles intrusos, que creen que están accediendo a datos valiosos y desviar sus ataques de los sistemas operativos reales mientras se analizan sus actividades maliciosas. Un honeypot aparece como una parte legítima de la red, pero está aislado, lo que evita cualquier daño a los sistemas reales. Una honeynet es una red de honeypots diseñada para atraer y analizar los ciberataques. Suele estar en un segmento de red aislado y creado específicamente para ello. Es común inyectar vulnerabilidades en una honeynet para facilitar que un atacante acceda a la trampa. Una honeynet imita un entorno de red legítimo para atraer a los atacantes, lo que permite a los equipos de seguridad monitorear y estudiar sus actividades. La ventaja de una honeynet sobre un honeypot simple es que se parece más a una red real y tiene un área de captación más grande. Las honeynets en la ciberseguridad son importantes porque generan entornos de red simulados. Reflejan un entorno real para atraer a atacantes sofisticados que tienen la intención de realizar escalamiento dentro de la red empresarial. Recopilan información del vector de ataque. Proporcionan un análisis en profundidad de los patrones de ataque complejos y actividad maliciosa en múltiples puntos. Promueven una postura de seguridad mejorada. Se integran en la estrategia de defensa para una mejor gestión proactiva de las amenazas. Un honeyfile es un archivo con contenido falso que se coloca en una red con funciones de seguimiento integradas. Está diseñado para atraer a los atacantes que podrían intentar abrirlo o exfiltrarlo. Los honeyfiles permiten hacer seguimiento de las rutas de intrusión. Cuando se accede a ellos, los honeyfiles pueden revelar las rutas que tomaron los atacantes para navegar por el sistema. Esto ayuda a los equipos de seguridad a descubrir posibles vulnerabilidades y puntos de entrada. Los honeyfiles son activadores de alertas. Están diseñados para avisar de inmediato a los equipos de seguridad sobre cualquier acceso o movimiento no autorizado. Estas alertas se pueden configurar para notificar a los administradores a través de varios canales, como correo electrónico, SMS o paneles de seguridad, lo que garantiza una respuesta rápida a las posibles amenazas. Los honeyfiles recopilan datos forenses valiosos, incluidas las direcciones IP de los atacantes, las marcas de tiempo de acceso y los métodos utilizados para interactuar con el archivo. Esta información es valiosa para el análisis posterior al incidente. Un honey token es un fragmento de datos falsos, como credenciales, claves API o entradas de base de datos, diseñados para detectar accesos no autorizados. Los honey tokens son importantes porque ayudan en la detección temprana de amenazas internas porque pueden exponer el acceso no autorizado por parte de usuarios internos o cuentas comprometidas.
Son marcadores de datos rastreables que alertan a los equipos de seguridad cuando un atacante o un miembro interno interactúa con ellos. Son versátiles porque se pueden implementar en bases de datos, sistemas de correo electrónico o dentro de archivos, lo que ofrecen amplias capacidades de detección. Para dejar clara la diferencia entre toda esta miel, un honeypot es un sistema de señuelo. Una honeynet es una red de honeypots. Un honeyfile es un archivo señuelo específico. Por ejemplo, un archivo Excel llamado contraseñas admin en una carpeta de red sensible y que está diseñado para registrar la IP del atacante o el momento en el que se accede a él. Contraseñas admin es un nombre de archivo tentador para cualquier hacker. Un honey token, por ejemplo, es un registro falso que se inserta en una base de datos para detectar el robo de datos. Los honey tokens están integrados en datos o sistemas legítimos. Por ejemplo, usted puede crear la dirección de correo electrónico generalmanager@miempresa.com e insertarla en un registro en su base de datos de clientes. Esta dirección de correo electrónico nunca va a ser utilizada. Si alguna vez el servidor de correo recibe un mensaje de esa dirección, se sabrá que el mensaje proviene de un atacante y que el atacante pudo robar su base de datos de clientes. Si este vídeo te ha sido de utilidad, te invito a darle un pulgar arriba y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho.